Dios les bendiga, qué lindo verlos en esta mañana aquí presente y también aquellos que van a ver o continuar viendo esta enseñanza de Marcos, del Evangelio de San Marcos, esta enseñanza inductiva que hemos comenzado ya del año pasado y ahora ya estamos llegando a 3/4 del Evangelio. Nos quedan ya aproximadamente unos 6 capítulos para terminar. Así que ha sido gran bendición y quiero dar la bienvenida, saludarlos a todos. Y si tienen sus Biblias, pueden acompañarme a ir a Marcos capítulo 10, versículos 32 al 34. Hoy estamos hablando de la predicción del sufrimiento mesiánico, la predicción del sufrimiento de Jesús. Es interesante de ver que aquellos que son escépticos, aquellos que rechazan el Evangelio, aquellos que rechazan a Jesús como el Salvador, muchos de ellos, dicen que lo que le pasó a Jesús fue algo trágico, ¿no es cierto? En el cual él fracasó en su misión, ¿no es cierto? Y es interesante de ver que muchos sostienen que fue una desgracia inesperada, o sea que no fue algo previsto lo que le iba a pasar a Jesús, ¿cierto? O sea, hablando de su muerte, hablando de su crucifixión. Y eso es algo completamente falso, algo que completamente no podía estar más lejos de la verdad. Al contrario, no le tomó por sorpresa a Dios, sino que esto estaba ya en los planes eternos de Dios, desde el principio, desde el comienzo, desde Génesis 3:15, hablando del protoevangelio, ya eso estaba ya anunciado, profetizado, y lo cual desde el comienzo de Génesis hasta comenzando los evangelios ya introduciéndonos el cumplimiento de las profecías mesiánicas, las profecías de la venida de Jesús, es realmente una confirmación de que esto era algo que no fue algo que le agarró a Dios de ser percibido o por sorpresa, sino que realmente estaba profetizado. Y una de las profecías más hermosas que vamos a leer parte de ella el día de hoy es esa profecía de Isaías, correcto, Isaías 52 y Isaías 53, esos 2 capítulos de Isaías tienen, 7 siglos antes, 700 años antes de los acontecimientos, Isaías profetizó básicamente exactamente cómo iba a ser el sacrificio o el padecimiento, el sufrimiento de Jesús. Bueno, y eso es lo que vamos a hablar hoy en día. O sea, acá Jesús todavía se están dirigiendo hacia Jericó, está con sus discípulos. ¿Se acuerdan que yo les decía que ya comenzando en los capítulos 8 y 9, ya Jesús, su enfoque era con quién? De enseñarle específicamente a quiénes, a sus discípulos, a sus 12 apóstoles. Ya, aunque había ocasiones que las multitudes todavía se agrupaban, adelante, se agrupaban y se acercaban a Jesús, Jesús comienza varias lecciones que él comienza a enseñar, ahí comenzando en los capítulos 9, él comienza a darle varias lecciones, y 9 y 10, acerca, aprovechando, ¿no es cierto?, de que estaban con él en ese tiempo íntimo, ¿no es cierto?, de que él les enseña varias lecciones. Y la lección de la semana pasada que Ricardo les enseñó, cuando él cubrió Marcos capítulo 23 al 31, acerca de la historia del joven rico, ¿no es cierto?, que se había acercado a Jesús queriendo tener vida eterna, porque cuando se le acerca el joven rico, él sabía que no tenía vida eterna. Y bueno, y eso fue la semana pasada, y vemos que el joven rico rechaza la vida eterna que Jesús le ofrece a través de aceptarlo a él como el Señor y Salvador de su vida. Y vemos que el joven rico, aunque tenía grandes riquezas materiales, había terminado a ser pobre espiritualmente y eternamente, para toda una eternidad, terminó siendo pobre espiritualmente. En bancarrota espiritual, perdido eternamente. Y bueno, esa fue la lección de la semana pasada, cuáles son las verdaderas riquezas, ¿no es cierto? ¿Dónde ponemos nuestra verdadera esperanza? Y no es en lo que es temporal, sino que en lo que tiene valores eternos. Y por supuesto,
es en la bendita palabra de Dios en la cual encontramos nuestra salvación, nuestra santificación, nuestra esperanza de la vida eterna, donde podemos nosotros encontrar la vida y vida eterna que Jesús nos ofrece a través de su sacrificio, a través de lo que Él hizo por nosotros y lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, que es ganarnos el cielo, ganarnos la salvación, sino que fue Él quien pagó ese precio. Y bueno, entonces eso es lo que está ocurriendo acá. Jesús continúa encarándose, yendo hacia Jerusalén. ¿Se acuerdan que estamos hablando que ya estamos avecinándonos aproximadamente, ahora en el capítulo 10 estamos tan solo a semanas de la cruz? Porque cuando ya comenzamos el capítulo 11, que es el próximo capítulo, todavía nos faltan unos varios versículos más por terminar, comienza la última semana de Jesús, cuando es la entrada triunfal que Él hace a Jerusalén. O sea que Marcos cubre capítulo 11 al 16, terminando el Evangelio de San Marcos, cubre las últimas semanas de Jesús, dedica todos esos capítulos del 11 al 16 para enseñarnos acerca de la última semana de Jesús. Y bueno, ya estamos avecinándonos a eso. Mientras tanto, ya Jesús está dirigiéndose hacia Jerusalén y sabiendo, o sea, lo que le esperaba. O sea, tenemos que entender que el sufrimiento de Jesús no ocurrió solamente cuando, adelante, el sufrimiento de Jesús no ocurrió solamente cuando Él viene a ser clavado en la cruz. El sufrimiento de Jesús comienza, o sea, desde mucho antes, desde que Él ya sabía, ¿no es cierto?, cuál era el plan del Padre. Acuérdense que cuando Él tenía 12 años de edad, aproximadamente, estamos hablando de que cuando Él se queda, él está perdido, ¿no es cierto?, lo pierde, o sea, María y José no lo encuentran a Jesús. Dice que Él estaba ocupado en los negocios de su padre. O sea que ya sabemos que desde esa edad ya Jesús sabía el plan divino del Padre, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar acerca un poquito más de eso. Pero acá lo que vamos a estar viendo en esta lección que tuvo lugar mientras Jesús está con sus discípulos, acompañándolos, y hay una multitud que lo está acompañando, acá hay dos cosas importantes de entender, de que hay dos cosas que vamos a ver en esta lección de hoy, en estos versículos que vamos a ver del 32 al 34. Dos razones, o sea, que por qué Jesús sabía acerca de lo que le iba a pasar, o sea, de ir a la cruz. La razón número uno es porque Jesús conocía muy bien el Antiguo Testamento. Él sabía muy bien todas las profecías que hablaban acerca de él y que mencionaban acerca de Jesús, comenzando de Génesis 3:15, el protoevangelio, cuando da la promesa, ¿no es cierto?, Adán y Eva, ¿no es cierto?, que él iba a enviar la simiente de la mujer, iba a ser que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Esa es la venida, la primera promesa, desde el principio, desde la caída, que Dios, el Padre, promete la venida de su Hijo Jesucristo a destruir la obra de Satanás y destruir el pecado, ¿cierto? Y bueno, entonces, las consecuencias del pecado. Entonces, es eso que tenemos que ver. Lo primero es que Jesús conocía muy bien las profecías, y lo segundo que vamos a ver es que la evidencia que tenemos de que la razón por la cual Jesús sabía lo que iba a ocurrir, ¿no es cierto?, acerca de su muerte y su resurrección y su ascensión, era porque Jesús es Dios, porque es omnisciente y Él lo conoce todo. Y esas son las dos cosas que vamos a enfocarnos en la lección de hoy. ¿Por qué no vamos al pasaje bíblico de hoy? Lo voy a leer de una sola vez porque son 3 versículos y después vamos a regresar al versículo 32 que lo tengo ahí en la pantalla. ¿Okay? Dice así la palabra de Dios. E iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos y estaban perplejos, o sea, asombrados. Dice, y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Y aquí dice, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán, le matarán y 3 días después resucitará.
¡Wow! Qué específico que fue Jesús en todo eso. ¿Se dan cuenta que esto no fue una profecía? Y aún él, él viendo el futuro, o sea, confirmando no solamente las profecías del Antiguo Testamento, vemos que él lo predice con muchos detalles, lo cual sabemos que la única manera que esos detalles, que Jesús lo hace semanas antes de que esto ocurriese, era porque Jesús es Dios, porque Jesús es omnisciente, porque Dios sabe el futuro, porque Jesús sabe el futuro. Y bueno, y tenemos muchos otros pasajes bíblicos que también nos confirman de eso también, acerca de su omnisciencia. Muy bien, entonces, ese es el pasaje que estamos viendo aquí. Varias cosas que tenemos que observar. Dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Vamos a ir al mapa. Acá tengo el mapita aquí de lo que ya habíamos visto. Acá en el mapa que está a su derecha es donde nos encontrábamos en el capítulo 9 y donde ya comenzamos en el capítulo 10. Vemos que Jesús comienza allá a dirigirse hacia el sur, hacia Judea, pero en los versículos anteriores se encontraba todavía en la región de Perea, que es en el otro lado del río Jordán, yendo hacia Jericó, y es ahí en esa región, ahí está una foto del camino que va desde Jericó hacia Jerusalén, en la pantalla en el centro. Para aquellos que van a ir al viaje de Israel, vamos a ir a través de ese camino. Y se van a dar cuenta de que es por eso que cuando habla siempre que se está hablando de Jerusalén, siempre se habla de que se sube a Jerusalén, porque Jerusalén está mucho más alto de lo que las otras ciudades como ser Jericó, y especialmente cuando vamos un poquito más al sur. Ven abajito que dice Mar Muerto. Ahí en esa parte del Mar Muerto está por debajo del nivel del mar. O sea que para subir hacia Jerusalén se sube casi unos 3.000, aproximadamente unos 3.000 pies de altura, hasta, si mal no recuerdo. Entonces está alto, o sea que siempre cuando se refiere a Jerusalén, uno sube hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque está mucho más alto lo que está en Jericó. Bueno, y este es el mapa, y acá en la región, ahí en el mapa del centro, aquí es precisamente donde se encamina Jesús hacia Jericó, y de Jericó después se va hacia Jerusalén, suben hacia Jerusalén. Y en el próximo capítulo, en la próxima lección, la semana que viene, vamos a precisamente ver acerca de la sanidad, bueno, la petición de Jacobo y Juan, y después vamos a ver ya finalizando el capítulo 10, cuando Jesús sana al ciego Bartimeo, que se encontraba precisamente ahí en Jericó. Bueno, es ahí después de Jericó que él ya comenzamos la última semana de Jesús entrando en Jerusalén. Pero es ahí. ¿Y se acuerdan dónde Jesús había establecido su centro de operaciones? Por ya año y medio, casi 2 años. ¿Dónde era eso? Capernaum, al norte, la parte de Galilea. Ahí en el mapita se ve, arribita se ve el mar de Galilea, y esa flechita que yo pongo abajo, es que de ahí que ya Jesús, finalizando, cuando terminó ya su ministerio en Galilea, esos casi 2 años, ya Jesús se dirige hacia Jerusalén. Y bueno, y es ahí ahora donde nos encontramos. Bueno, regresemos nuevamente al pasaje que estamos viendo. Entonces, varias cosas que tal. Entonces vemos que Jesús iba adelante. Interesante eso, que iba adelante. Iba solo adelante. Pero acá lo vemos que está encarado, diríamos. Había ya puesto su rostro hacia Jerusalén. Vemos que Jesús estaba determinado a cumplir el plan divino del Padre, ¿cierto? Jesús no estaba, o sea, sabiendo, como yo le decía, el sufrimiento de Jesús ya había comenzado mucho antes. Imagínense que si tú sabes exactamente cómo tú vas a morir, o sea, y que tú lo sabes con muchos años de anticipación. Imagínate llevar esa carga, ¿no es cierto? Llevar ese pensamiento, ¿no es cierto? Por eso que el Señor no nos hace saber, ¿no es cierto?, el futuro. Imagínense qué tortura sería para muchos de nosotros. Mucha gente, yo quisiera saber lo que va a ocurrir mañana y todo eso, pero la tortura que es, ¿no es cierto?, para saber ciertos detalles de la vida, de familiares, seres queridos, ¿no es cierto?, de vivir con ese. Pero en este caso, o sea, Jesús siendo Dios encarnado, él se lo sabía, o sea, que él sabía en su humanidad
siendo que él era absolutamente, totalmente hombre y totalmente Dios en su humanidad, saber esa carga, ¿no es cierto?, del sufrimiento, de lo que él iba a padecer por ti y por mí. Y bueno, pero no lo vemos acobardado, no lo vemos atrás, ¿no es cierto? No lo vemos como cabeza gacha, ¿no es cierto? Sino que dice que iba adelante. O sea, él iba sabiendo, ¿no es cierto?, lo que él iba a padecer por ti y por mí. Y ellos estaban asombrados. O sea, interesante de que sus discípulos estaban asombrados. Y uno diría, ¿por qué están asombrados? Porque sabían el peligro que les avecinaba. Porque ya mucho tiempo antes ya sabían las maquinaciones y los planes de los fariseos, de los escribas, de los líderes religiosos, que ya estaban intentando, que ya estaban planeando, planificando la muerte de Jesús. Y ellos sabiendo eso, ellos no podían ni comprender de cómo Jesús quería ir hacia Jerusalén. Quería él ir hacia allá. Mire, rapidito, en Juan 11, después de Lázaro, después de que Jesús iba a resucitar a Lázaro, nos dice acerca Tomás, ¿no es cierto?, siendo el pesimista, que dicen que era pesimista, medio fatalístico, ¿no es cierto?, en su pensar, él dice algo tremendo cuando Jesús decide ir hacia Jerusalén. Tomás dice ¿dónde está esto? Dice, acá está, en Juan 11, 16, dice, Tomás llamando el Dídimo, dijo, entonces a sus condiscípulos, vamos entonces nosotros también a Jerusalén para morir con él. O sea, se dan cuenta que Juan 11 nos dice y nos revela un poquito más de lo que ellos estaban pensando, lo que ellos sabían, ¿cierto? O sea, que cuando Tomás lo expresa, y Tomás como hablando por el resto del resto también de lo que ellos también estaban pensando, y lo que ellos están pensando aquí también, de que ellos estaban asombrados, y lo seguían con miedo, sabiendo el peligro que se avecinaba. Entonces dice, volviendo a tomar a los 12, volviendo a tomar aparte a los 12, o sea, esta no era la primera vez que Jesús les hablaba acerca de su muerte, acerca de su resurrección. Y esto era con el fin, ¿no es cierto?, de prepararlos. Imagínense, porque ellos después comprenden absolutamente todo lo que va a ocurrir, o todo lo que ocurrió, lo comprenden. Es como que los ojos se le abren a ellos después de la resurrección de Jesús. De que ellos se dan cuenta, ¿no es cierto?, de que todo esto estaba en el plan divino de Dios, de que Jesús, como nuestro Mesías, nuestro Salvador, él tenía que entregar su vida. Él no fue asesinado, sino que Jesús entregó voluntariamente su vida por ti y por mí. Sí, fue muerto por el plan que maquinaron los fariseos, los religiosos, los judíos, ¿no es cierto? Y utilizando, ¿no es cierto?, al imperio romano, a los romanos, los gentiles, por eso que Jesús da en estos detalles de que iba a ser condenado a muerte y entregado a los gentiles, a los romanos. Y bueno, todo eso está ocurriendo, ¿no es cierto? Y eso está pasando por la mente de ellos. Y él les vuelve a hablarles acerca del cuál era el plan divino de Dios. ¿Por qué? Porque acuérdense que ellos tenían un concepto erróneo acerca de la venida del Mesías. Y ellos lo habían recibido esto a través de las enseñanzas que habían venido a través de muchos años, ¿no es cierto?, de estar bajo la religión judía, abajo de la enseñanza de los fariseos, de los escribas. Escribas eran los teólogos de este tiempo, eran los maestros de ese tiempo. Y los religiosos tenían un concepto de que el Mesías, cuando iba a venir, iba a ser un Mesías conquistador, iba a ser un Mesías que iba a restaurar la gloria pasada de Israel. Iba a volver a establecer, ¿no es cierto?, Jerusalén como el centro del reino, el reinado, ¿no es cierto? Iba a vencer, ¿no es cierto?, y destruir a todas las otras naciones, el Imperio Romano, en este caso, los judíos estaban bajo el dominio, subyugados bajo el Imperio Romano, ya por varios siglos. Entonces, vemos que ellos tenían ese pensamiento. Entonces, para ellos, pensar de que el Mesías tenía que morir era algo que no podían comprenderlo eso, porque chocaba con su enseñanza. Lo que ellos no entendían es que
cuando estamos hablando de un rey conquistador, es en la segunda venida de Jesús que Él viene a conquistar, que Él viene a realmente a reinar, a establecer su reino aquí, físicamente aquí en la tierra. Y bueno, ahí estamos. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Entonces Jesús toma el tiempo a volver a comenzar a decir las cosas que había de acontecer. Varios puntos para pensar, ¿no es cierto? Jesús caminaba con firme convicción, como yo les decía, o sea, él no estaba, no era ningún cobarde en el sentido de que tenía miedo, sino que él sabía exactamente lo que iba a pasar, pero él estaba determinado a seguir el plan de Dios. Y estaba arrastrando así con ellos a sus discípulos preocupados y confundidos, desesperados, ¿no es cierto? Sabiendo ellos que había un peligro que se venía. No sabían con detalle, pero ellos sabían que venía un peligro. Estaban confundidos, como yo les decía, porque por aquellos fervorosamente esperaban que fuera el Mesías que se dirigía, o sea, ellos pensaban que iba a ser este Mesías conquistador y ellos estaban confundidos porque se dirigía al peligro mortal, ¿no es cierto?, que les esperaba ahí en Jerusalén. Entonces, en ese sentido, ellos no comprendían bien, y por eso que ellos tenían miedo. Y al punto de que saben que ellos después abandonan a Jesús cuando Jesús está padeciendo su juicio, su injusto juicio, y después es llevado a la cruz, todo lo abandonaron, ¿no es cierto? El único que se queda cerca es Juan, el apóstol Juan, que él se queda prácticamente junto con la madre de Jesús, y están ahí junto en la cruz. Es el único que sabemos que estuvo al lado de la cruz, porque Jesús, hablándole a Juan, le encomienda el cuidado de su madre al apóstol amado, a Juan. Bueno, eso es lo que... Ahora bien, estamos hablando de que la primera razón que Jesús sabía era por las escrituras proféticas, algo que yo no pude mencionar en el mensaje de la semana pasada porque no me daba tiempo y si no íbamos a estar una hora en el mensaje. Era de que otras cosas que podemos nosotros tener plena certeza y seguridad de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, y lo que nos comprueba todo eso es todas las profecías cumplidas, profecías que fueron dadas cientos y miles de años antes de los acontecimientos. Y tenemos la prueba, ¿no es cierto?, de que esta es la bendita palabra de Dios. Y vemos en estas profecías mesiánicas, en la profecía de la venida de Jesús, vemos claramente, o sea, de que esta es la palabra de Dios, ¿no es cierto? No hay ningún otro libro, ¿no es cierto?, religioso, pongámoslo de esa manera, de que tenga las profecías y que esas profecías hayan sido todas, ¿no es cierto?, cumplidas. Bueno, no todas, todavía tenemos otras profecías que todavía se tienen que cumplir, como la segunda venida de Cristo, pero en todas las otras profecías relacionadas hacia la primera venida de Jesús, todas ellas se cumplieron exactamente al pie de la letra, como así fueron profetizadas por los profetas de la antigüedad. Muy bien. Y acá vemos que, entonces vemos que una de las razones que Jesús sabía era por eso. Y vamos a ver algunos de los versículos. Por eso que los salmos están llenos de las profecías mesiánicas. Uno de los salmos que le voy a dejar es Salmo 22 y el Salmo 24. Y en el medio, como sándwich, está el Salmo 23. El Salmo 22 nos habla acerca del sufrimiento y de la primera venida de Jesús, o sea, el sufrimiento de Jesús en la cruz. El Salmo 23 nos habla ahora de nuestra relación con Jesús en el presente, es ese valle en el cual estamos viviendo ahora. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugar de ver pasto me hará descansar y junto a agua de repaso me pastoreará. Y bueno, ese es el valle. El Salmo 23 es el presente, ¿no es cierto? Mientras esperamos que la segunda venida de Cristo. Y el Salmo 24 nos da las profecías de la segunda venida de Cristo. Y eso lo vamos a ver ahora. Pero bueno, pero acá vemos que Lucas relata que Jesús le habló respecto también en Lucas, en otro evangelio, escrito por San Lucas, dice que todas las cosas escritas por los profetas acerca del hombre, o sea, que acá Jesús le está hablando a ellos acerca de todas las cosas que habían sido ya profetizadas acerca del Hijo del Hombre. O sea, que esto no era nada nuevo, esto no era algo que agarró de desapercibido o algo por sorpresa, esto ya había sido profetizado muchos años atrás. Su muerte fue prometida en el Antiguo Testamento
no en términos vagos, son cosas generales así, sino de manera muy específica, muy específica. Vamos a ver algunos de ellos ahora. Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, nos dice Lucas 9:51, con el propósito de cumplir, como yo les decía anteriormente, las promesas, las profecías del Antiguo Testamento, lo que ya estaba predijo, o sea, lo que se había ya predijo con relación a su muerte, sepultura, acerca de su resurrección y su ascensión. Cada uno de los puntos, ¿no es cierto?, de la pasión de Cristo, del sacrificio de Cristo, de la muerte, o sea, de su sepultura, de su resurrección y su ascensión, cada uno de esos puntos, todos ellos fueron profetizados. Todos ellos fueron profetizados. Muy bien. O sea que vemos, ¿sabe qué? Vamos a volver al pasaje pasado. Vamos a ir a Salmo 22 rápidamente. Y después le voy a compartir otros pasajes más. Vamos a ir a Isaías 52 también. Pero si vamos al Salmo 22, yo quiero leerle algunas cositas ahí que ustedes van a decir, wow, yo no sabía que eso estaba en el Salmo 22. Pero fíjense cómo dice, el salmista dice, este es un salmo de David, o sea que David escribió este salmo. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ahora bien, ese primer versículo, ¿qué les hace recordar a ustedes? A Jesús cuando Cuando estaba en la cruz. Cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea que acá vemos, tiene una doble aplicación acá en este salmo. El salmo escrito de una manera poética, ¿no es cierto? Porque esos son los salmos son poesías, son canciones poéticas. David escribiendo acerca de sí mismo, ¿no es cierto? Pero no solamente hablando de sí mismo, el salmo también se aplica hablando proféticamente acerca de Jesús, ¿no es cierto? Acerca de Jesús. Entonces, precisamente cuando habla eso, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sigue diciendo, sin embargo, tú eres santo que habitas en alabanza, en ti confiaron nuestros padres, dice, a ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no fueron decepcionados, versículo 6, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, versículo 6. ¿Quién fue despreciado por el pueblo? ¿Quién fue rechazado? Jesús, ¿no es cierto? Fíjense, versículo 7. Todos los que me ven de mí se burlan y hacen mueca con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre y que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. ¿No fueron estas las palabras de los fariseos cuando estaban diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué no desciendes? ¿No? ¿Por qué no bajas de esa cruz? O sea, vemos tan claro acá en este Salmo 22, tantas cosas hermosas y preciosas acerca de Jesús. Bueno, hay muchas otras cositas más. Y claro, habla de que soy derramado como agua y todos mis huesos están desconjuntados, y precisamente así quedó Jesús, pero ninguno de sus huesos fue quebrado. Entonces vemos mucho de eso también en todo el Salmo. No vamos a leerlo todo el Salmo, lo dejo que lo lean en sus casas tranquilamente, lean todos los versículos y van a ver mucho de esa imagen, ¿no es cierto?, profética de la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo. Muy bien, Salmo 23, como yo decía, es el salmo que está en el medio, que nos habla del presente, ahora que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro pastor, y el Salmo 24 es la entrada del Rey de Gloria, así se titula el Salmo 24, que es también Salmo de David, cuando dice, el Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, en el mundo y los que en él habita, porque él la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias, corazón puro, el que no alza, dice, su alma a falsedad, ni jura con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan y los que buscan tu rostro como Jacob. Alzaos puertas vuestras cabezas, alzaos vosotros vuestras puertas eternas, porque dice, entra el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Está hablando de la segunda venida de Cristo. Dice, el Señor fuerte y poderoso,
Señor poderoso en batalla, alzado puertas vuestras cabezas, alzado puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Y quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y ahí nos habla acerca de su gloriosa segunda venida, que Él viene a establecer su reino, y viene a reinar con poder y majestad. Y bueno, no hay más tiempo entrar ahí. Pero otros versículos más, es Zacarías 12:10, es otro pasaje. Zacarías, profeta Zacarías, 12:10 es otro pasaje que también nos habla. 12:10, a ver, ¿dónde está? Dice, y derramaré sobre la casa de Israel y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí quien han traspasado, y acá en Zacarías 12:10 habla de la lanza que traspasó en el costado de Jesús, ¿se acuerdan? Y ahí está hablando proféticamente, dice, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Y ahí está hablándonos precisamente acerca de la lanza que traspasó ahí en el corazón de Jesús. Muy bien, eso es otra profecía. Y hay otros salmos más. El Salmo 16 nos habla acerca de la resurrección. El Salmo 110, para leerlo en la casa, ¿ok? Nos habla acerca de la ascensión de Jesús. Y ahora entremos rápidamente a Isaías, porque esta era la profecía que quería que leyéramos un poquito acerca de Isaías, especialmente Isaías 52 y parte del 53. ¿Okay? Y hay muchos más pasajes que podríamos leer, pero estos pasajes de Isaías 53, 52 y 53, a ver si encuentro precisamente. A ver. Ok, vamos a ir a Isaías 52, y acá precisamente no lo vamos a leer todo, pero comenzando en el versículo 13 de Isaías 53, que es el título ahí de Isaías 52:13. En mi Biblia dice sufrimiento y gloria del siervo del Señor. ¿Ok? Sufrimiento y gloria del siervo del Señor. Dice, aquí mi siervo, que dice, prosperará. Será enaltecido y levantado y en gran manera exaltado, de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío. Así fue desfigurada, que dice, su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les había contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Está hablando de lo que él padeció en la cruz, y después continúa diciendo en el versículo 53, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso. Acá está hablando de cómo Jesús quedó desfigurado, de los golpes, de los azotes, del sufrimiento que él padeció. Dice, ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Y bueno, podríamos seguir leyendo los detalles, ¿no es cierto?, del sufrimiento de Jesús, de lo que Jesús, 700 años antes de que ocurriese, Isaías escribió esto. Muy bien. Seguimos. Volvamos ahora a Marcos, capítulo 10. Ahora entramos en la segunda razón por qué Jesús sabía, ¿no es cierto?, de por qué sabía lo que le iba a ocurrir. Primero era ¿por qué? Porque él conocía el Antiguo Testamento, él sabía muy bien las profecías. Lo segundo es porque él es omnisciente, o sea, omnisciente quiere decir que él sabe todas las cosas, porque él es Dios encarnado. Fíjense cómo Jesús se refiere a sí mismo. Dice, versículo 33 y 34, está en la pantalla. Dice, aquí subimos a Jerusalén. Ahora Jesús le está hablando a sus discípulos. Dice, y el Hijo del Hombre, este título, Hijo del Hombre, 81 veces Jesús se refiere con este título mesiánico, este título de Jesús como el Salvador.
un título que viene del libro de Daniel. De Daniel, en Daniel capítulo 7, nos habla acerca de este Hijo del Hombre. Y lo que quiere decir así, en términos rápidos para entender, es un título dado a Jesús para apuntarnos acerca de su divinidad y también de su humanidad. O sea, de que Jesús es tanto divino como humano. Tiene dos naturalezas, es 100%, diríamos, él es absolutamente Dios y también es absolutamente y completamente hombre. Entonces, y acá tenemos que entender eso, de que el único quien podía realmente pagar el precio de nuestra salvación tenía que ser un ser divino, un ser perfecto, para poder complacer y para poder entonces pagar, ¿no es cierto?, la demanda que demandaba la justicia divina, la santidad divina de Dios mismo. O sea que para que fuera un sacrificio que durase para toda la eternidad, tenía que ser un ser eterno. Por eso que no podía ser un ser humano como cualquiera, o un ser creado, porque tenía que ser un ser eterno. Y el único quien podía salvarnos era Dios mismo. Dios mismo fue el único quien pudo tomar tu lugar y mi lugar en la cruz. O sea, de pagar por nuestros pecados. Tú y yo teníamos que pagar por nuestros pecados. La paga, o sea, de nuestros pecados, porque Dios, siendo un Dios justo y santo, demanda, o sea, las consecuencias del pecado demandaban, ¿no es cierto?, que el pecado se pagase con muerte. Y tú y yo teníamos que estar muertos, separados eternamente de un Dios que es santo, de un Dios que es justo. Pero Dios el Padre, primera persona de la Trinidad, tuvo ese plan divino juntamente con la segunda persona de la Trinidad y con la tercera persona de la Trinidad, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, planeando nuestra redención, nuestra salvación. Y fue precisamente ese el resultado. Y por eso que tiene este título Hijo del Hombre. Nos habla de su divinidad y nos habla de su humanidad. Dice, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y los condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles y le encarcelarán y lo azotarán y escupirán en él y lo matarán. Dice, mas al tercer día resucitará. Da exactamente, o sea, que en 3 días. O sea, por eso que yo decía, solamente Dios podía dar con tanta precisión el cumplimiento de esta profecía. No iba a estar 2 días, no iba a estar 4 días, o sea, y decir que va a salir al 3 días, ¿quién podía, ¿no es cierto?, más que Dios mismo, resucitar de entre los muertos? No hay ningún líder religioso, ni Mahoma, ni Hare Krishna, ni Buda mismo. Todos ellos murieron, todos ellos están en una tumba, sus huesos están ahí. Ninguno de ellos, ¿no es cierto?, tuvo el poder de resucitar entre los muertos. Solamente el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo mismo, Dios mismo encarnado. Y esa es nuestra certeza, esa es nuestra seguridad de lo que nosotros creemos y la fe que hemos puesto, ¿no es cierto?, no cae en balde, ¿no es cierto? No es mera una religión más que tenemos, ¿no es cierto? Como todas las otras religiones, no, de ninguna manera. Tu fe y mi fe no es una fe ciega, es una fe que está fundada, ¿no es cierto?, en las promesas eternas de Dios, en la resurrección misma de Jesucristo. Y por eso que tenemos esa plena certeza y seguridad de mi salvación. No depende de mí, no depende de ti. Podemos poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, porque Él demostró ser quien Él dijo quién Él era. Y ese es el comienzo de Marcos. Cuando Marcos comienza en el primer capítulo, él escribe todo este evangelio, ¿para qué? Para comprobarnos y decirnos, este es Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el Hijo del Dios viviente. Ese es el propósito del evangelio. Y él lo está demostrando, ¿no es cierto? Mostrándonos. Jesús tuvo conocimiento de los hechos que le rodearon acerca de su muerte, y como yo le decía, es porque él conocía el futuro. O sea que acá demuestra su divinidad. Esto es una demostración, ¿no es cierto?, nuevamente de que Jesús es Dios. O sea, que Jesús no es meramente un hombre más, un profeta más, como muchos hoy en día hablan de Jesús. Bueno, es un profeta. Yo creo que fue un buen maestro. Cuando yo estuve en Israel la primera vez,
para aquellos que se quieren ir a Israel conmigo, les invito, vamos a ir. Hablando con la guía era una judía muy estudiosa, muy estudiada, ella ya hablaba como 5 o 6 lenguas. Hablaba español, inglés, arameo, hebreo, griego, o sea, era una mujer muy, muy preparada, muy inteligente, y era nuestra guía. Interesante que era judía, no era creyente, pero ella era nuestra guía para darnos los lugares arqueológicos, nos hablaba acerca de la Biblia, o sea, nos íbamos a los relatos bíblicos, y eso me asombró a mí, porque cuando llegamos al jardín de Getsemaní, estábamos en el Monte de los Olivos, sí, yendo hacia el jardín de Getsemaní, y ahí tuvimos un momento de descanso, y me acuerdo que me acerqué a ella, y le dije yo a ella, que yo me asombraba, ¿no es cierto?, de que ella conociera tanto de la Biblia, ¿no es cierto? Y ella me comentaba de cómo ella había estudiado en diferentes universidades, y ella historia y todo eso. Entonces yo le pregunté a ella, le dije, ¿y qué tú opinas acerca de Jesús, ya que conoces tanto acerca de los milagros, acerca de lo que Jesús dijo, ¿no es cierto? Y todas esas cosas que ella nos contaba a nosotros. Y ella me miró, y yo creo que también me lo dijo por respeto, ¿no es cierto? Y no entrar en conflicto así de, pero por supuesto no me dijo que era el Hijo de Dios, sino ella me dijo, bueno, yo creo que él era un rabino, un buen maestro. Y me acuerdo que mi contestación fue la que yo ya les he enseñado muchas veces, para aquellos que han estado en mi clase, y esta enseñanza yo lo tomé de C.S. Lewis y también de Josh McDowell en su libro Más que un carpintero. Hay un libro que se llama Más que un carpintero, les aconsejo que lo lean. Un librito muy viejo, fue escrito creo que en los años 70 creo que fue escrito. Creo que está actualizado ya ese libro. Pero bueno, en ese libro Más que carpintero, Josh McDowell, él dice lo siguiente, él dice, o Jesús era un loco lunático, o era quien él dijo, quién era. O sea, que no podemos decir, bueno, que era un buen rabino, un buen maestro, y decir cosas como, destruye este templo y en 3 días lo volverá a levantar. O como él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, nadie. Eso es una negación absoluta. Eso es una absoluta verdad, absoluta. O sea, él habló en absolutos. Yo soy el único camino, no uno de los muchos caminos o muchas religiones. Yo soy el único que tiene la verdad con mayúsculas y el único quien puede dar la vida eterna está hablando. Entonces, y cuando yo le dije eso a ella se me quedó mirando y no me contestó absolutamente nada. Y bueno, después seguimos nuestro camino y todo eso. Pero esa era la verdad, o sea, mucha gente tiene esa opinión acerca de Jesús, como esta guía que yo tuve hace muchos años atrás, judía. Y muchos judíos tienen esa opinión, bueno, que era un buen maestro. No, si leemos la historia, los judíos de ese tiempo, los fariseos, los religiosos de ese tiempo, no tenían esa opinión acerca de Jesús, de que él era un buen rabino. Uno solo que se le acercó a él, ¿no es cierto? Nicodemo de noche, que le dijo, ¿no es cierto? Que se le acerca, le dice, maestro, rabino. O el joven rico que le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, hay uno solo que es bueno. Hablando en términos de Dios, en el estándar de Dios. Cuando nosotros hablamos de bueno, nos comparamos nosotros, tú y yo, ¿no es cierto? Cuando habla en términos, en la perspectiva de Dios, bueno es perfección absoluta. Y por eso Jesús le dijo al joven rico, hay uno solo que es bueno. Y ese es Dios. Entonces, si me estás refiriéndote a mí, tienes que reconocerme que yo soy Dios encarnado. Yo soy Emmanuel, Dios en nosotros. Bueno, sí, hermano. Eso, sí. Correcto. Y ahí tenés buen punto. O sea, eso cuando lo vimos en Marcos, ese capítulo, precisamente, creo que capítulo 9, capítulo 8 o 9, sí. Cuando vimos eso, precisamente eso, esa revelación de quién es Dios, quién es Jesús, solamente puede venir del Padre. Porque el hombre natural puede leer todo lo que sea la historia, como esta guía, ¿no es cierto? Que uno dice, ¿cómo puede ser que tenga tanto conocimiento? ¿Cómo puede ser? Y no pueda ver, ¿no es cierto? Y solamente puede venir de Dios. El Dios es el único que puede abrir el corazón ciego, ¿no es cierto? Los ojos ciegos. Muy bien, terminando ya. Volviendo, los discípulos sabían que estaban subiendo a Jerusalén con el fin de celebrar la Pascua, porque se avecinaba ya la Pascua.
Y por eso que vemos que hay multitudes que están siguiendo a Jesús, porque acuérdense que en ese tiempo mucha gente venía de otras regiones, del norte de Israel y de más allá de fuera de la región de Israel, del norte de Galilea, venían, que eran judíos, venían caminando, peregrinando hacia, o sea, por semanas venían, porque era un viaje largo caminando, venían caminando, y es acá con estas multitudes que Jesús se encuentra con ellos del otro lado del río Jordán, en su caminada hacia Jericó y en su entrada a Jerusalén después, ¿no es cierto? Pero ellos sabían que se venía la Pascua, pero no entendían que Jesucristo iba a ser el Cordero, en lo cual ellos sabían y habían visto que año tras año, ¿no es cierto?, se celebraba la Pascua y se mataba un Cordero y sacrificaban un Cordero, y eso lo habían recibido, ¿no es cierto?, por lo que lo habían aprendido, ¿no es cierto?, desde esa primera Pascua, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y se celebra esa primera Pascua, o sea, antes de salir de Egipto, ¿no es cierto? Y vemos todo eso como un símbolo, como una sombra de lo que realmente el sacrificio que iba a ocurrir un día, siglos y miles de años después, hablando del Éxodo, cuando Moisés saca a Israel. Pero es de ahí que ellos aprenden acerca del sacrificio. Ellos también sabían acerca de que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, que Dios provee un sacrificio en lugar de Isaac, también pintándonos una imagen de que un día el Padre también iba a proveer un sacrificio para tu hijo. Ellos sabían esa historia, pero todavía no le había caído el quinto, o sea, se cayó el quinto. Todavía no se le había abierto los ojos. Yo no sé qué significa eso del quinto. El dicho mexicano. Oh, perdón. Yo no soy mexicano, pero bueno, ahí perdón si es ofensivo. No, Ok, perdón. Porque a veces puedo decir cosas que no debería estar diciendo. Entonces vemos que lo que aún no entendían totalmente que era Jesús sería el Cordero Pascual, el último y aceptable sacrificio que satisfacería completamente a Dios y pondría un fin al sistema expiatorio de sacrificios del Antiguo Testamento. Todos esos sacrificios que se habían hecho ya por siglos y siglos y siglos apuntaban a un solo sacrificio que un día iba a ocurrir. Y ustedes dirán, ¿cómo entonces esas personas eran salvas en el Antiguo Testamento antes de la cruz? Es de la misma manera que tú y yo somos salvos ahora después de la cruz. Claro, nosotros teniendo un poco más de conocimiento de lo que ellos tenían, pero ellos miraban hacia la promesa de la cruz en el futuro. Nosotros ahora miramos hacia atrás, la promesa ya cumplida de la cruz, hacia el pasado. Pero de la misma manera, los judíos del Antiguo Testamento, los que habían puesto su fe en las promesas de Dios, ellos miraban anticipadamente, aunque ellos no tenían claro, ¿no es cierto?, lo que iba a ocurrir, quién era, en qué persona, o sea, quién iba a ser ese sacrificio. Pero viene Jesús, anunciado por Juan el Bautista, el heraldo, ¿no es cierto?, el que venía a preparar el camino para que entonces todo el pueblo pudiera mirar a Jesús y decir, este es el prometido. Pero ¿qué pasó? Lo rechazaron. Solamente un pequeño grupo, un remanente, fueron los que creyeron al principio. Después explotó, ¿no es cierto? Después de Pentecostés vino el gran avivamiento, ¿no es cierto? El gran despertar, donde el Espíritu Santo, trabajando a través de la vida de los apóstoles, vemos el nacimiento de la iglesia. Y tú y yo somos el resultado. Imagínense eso, que tú y yo somos el resultado de lo que ocurrió más de 2000 años atrás. Bueno, entonces eso es lo que está ocurriendo acá. Jesús es el cumplimiento. Ellos todavía no lo comprendían exactamente, pero Jesús les vuelve a explicar a ellos eso, para que entonces cuando ocurriese, ellos pudieran reflexionar y decir, Jesús realmente, Él nos dijo eso. Y ahora podían entender claramente. Pero mientras tanto ellos estaban con miedo, pero Jesús les volvía a explicar. Dice, y una razón de que Jesús necesitaba explicarles esas verdades, está en la pantalla,
por anticipado, es que el concepto de un Mesías que fuera a morir era totalmente extraño para ellos, ¿no es cierto? Por eso que él tenía que enseñarles eso. Como yo les decía, ellos tenían un concepto completamente diferente de lo que tenía que ser el Mesías. Y bueno, eso es lo que ocurre. Ya terminando ya en este último punto, quiero dejarles cinco diríamos, resumiendo las cinco cosas que le ocurrieron a Jesús, ¿no es cierto? Que él menciona en Marcos 10, cuando él dice y se burlarán de él, y se escupirán, y le azotarán, y lo matarán, y 3 días después resucitará. Ahí lo que él comienza a decir en los versículos 33 y 34. Primero, y esto es lo que nos demuestra de que Jesús era plenamente humano, era hombre, pero plenamente Dios también, pero en la parte de su humanidad, como el Hijo del Hombre, que le iba a sufrir, primero lo que ocurre es que el Hijo del Hombre dice que iba a sufrir deslealtad. Y vemos acá claramente que en esa deslealtad, estoy viendo mis notas, lo que iban a traicionar. Deslealtad quiere decir que lo iban a traicionar. Y acá vemos la traición no solamente de los dirigentes judíos, sino que también vemos la traición de Judas. Cuando él habla de que dice que, y aquí lo entregarán al sacerdote y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. O sea, acá está hablando de que iba a ser, sufriría deslealtad. Lo segundo que vemos acá, que Jesús sufrió el rechazo por parte de Israel, cuando dice que los escribas y los sacerdotes y los escribas lo iban a condenar a muerte. O sea, que el pueblo de Dios y los que representaban al pueblo en la parte religiosa, los que más tendrían que haber sabido o haberse dado cuenta, y no es que no se dieron cuenta, no es que no podían creer, es que no querían creer. Lo rechazaron a Jesús porque Jesús vino a hacer una afrenta en contra de su sistema religioso que ellos habían creado. Ahí vemos el rechazo que viene de Israel, el rechazo que vino de las multitudes, que una semana antes, o en esa misma semana que Jesús iba a ser muerto, las multitudes todos están recibiendo la entrada triunfal a Jerusalén con las palmas, ¿no es cierto? Y muchos de esa misma multitud que estaban celebrando la entrada de Jesús, esa misma semana, o la semana, ya lo estaban gritando, que lo crucifiquen, que lo crucifiquen. Ahí vemos que las multitudes, no quiere decir que porque muchos lo estaban siguiendo, era porque realmente creían en él. Y la verdad es que no creían en él, sino que tan solo querían lo que él les podía dar a ellos como beneficio, ¿no es cierto? Y como yo le dije, las multitudes eran multitudes curiosas, más que poner su fe en él, ¿no es cierto? Y hoy en día pasa lo mismo. Mucha gente va a la iglesia, quieren saber acerca de Dios, se sientan a escuchar un mensaje, y dicen, oh, hermano, qué buen mensaje que usted predicó. Y eso no vale de nada si realmente tú no pones tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador. O sea, porque esa es la verdad, esa es la realidad. O sea. Y bueno, el tercero y lo último acá, ya terminando, Jesús dice que padeció injusticia. Si ustedes se ponen a pensar, el juicio que Jesús padeció fue el juicio más injusto, ¿no es cierto?, que cualquier otra persona pudo haber padecido. Y uno dirá, ¿por qué? Porque lo estaban condenando en medio de la noche, en la madrugada, las horas de la madrugada, para que nadie supiera lo que ellos estaban haciendo. Y las mentiras, trajeron testigos falsos. O sea, fíjense toda la injusticia que hubo, ni siquiera tuvo un juicio justo, ¿no es cierto? Porque sabían que si tenía un juicio justo, no iban a encontrar ninguna falta en él. El mismo Pilato se dio cuenta de eso, ¿no es cierto? Pero finalmente accedió al pedido de las multitudes, siendo un cobarde, siendo una persona de que sabiendo de que este hombre era justo, porque no vio ninguna falta en él no le importaba, él le importaba más salvarse el pellejo de él, hablando de Pilatos, ¿no es cierto? Y su reputación que salvarlo a Jesús. Pero bueno, eso también estaba profetizado. Y cuarto y lo último, ya entrando, Jesús fue ridiculizado, ¿no es cierto? Sabemos que cómo lo ridiculizaron los fariseos, los escupieron, los mismos romanos, los soldados, y cómo él sufrió ese sufrimiento horrendo y horrible. O sea, y último, Jesús padeció lesiones corporales y nuevamente el sacrificio y los golpes que le dieron y finalmente crucificándolo. Ya terminando acá,
Los enemigos de Jesús lo mataron, fue ejecutado en la manera más horriblemente cruel que podemos imaginarnos a través de la crucifixión. O sea, que era una manera horrenda de morir. Que no solamente, o sea, Jesús murió, la muerte de la crucifixión era más bien por asfixión. La persona no podía respirar por la posición que estaba el cuerpo. Pero aparte de todo eso, Jesús, normalmente los que crucificaban no los azotaban y lo golpeaban como le hicieron a Jesús. O sea, Jesús sufrió toda clase de sufrimiento y dolor. Y bueno, terminando acá, el Inmaculado Hijo de Dios padeció y murió para que su pueblo, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Básicamente esa es la realidad del mensaje. O sea, esta carta de amor que Dios nos ha dado, estos 66 libros de la Biblia que yo les mencionaba la semana pasada, es una carta de amor en el cual Dios nos da el mensaje de redención. Porque aparte de tener historias y de muchas cosas, de los diferentes personajes bíblicos que leemos, el tema principal de la Biblia, o sea, el tema primordial, es nuestra redención, es nuestra salvación. Es el plan de Dios, nos da el plan de Dios desde el comienzo, de cómo Dios elige una nación, y elige a los profetas, y elige, o sea, hace todo eso para prepararnos el camino, ¿cierto? Para entonces, para que Jesús viniese y fuese ese sacrificio final y último, lo cual todos los sacrificios de los animales apuntaban, ¿no es cierto?, al sacrificio del Hijo de Dios. Y me gusta cómo lo pone 1 de Pedro 2:21, y con esto termino, y hacemos un pequeño repaso de nuestra tarea que teníamos la semana pasada, 2 semanas atrás. Segunda de Pedro 2:21, si lo quieren anotar, anótenlo y después lo pueden leer. 21 al 25 dice, pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dice, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, hablando de su pureza, de su perfección, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, tú y yo, para todo aquel que sea un seguidor de Cristo, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, o sea, fuimos salvos, sanados de nuestro mal, de nuestra alma, ¿cierto? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora que has puesto tu fe en Jesucristo, dice Pedro, dice, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ese es nuestro Señor. Oramos. Padre, gracias te damos por este tiempo, por tu enseñanza. Ahora, Señor, ayúdanos a poder reflexionar y volver a recordarnos, Señor, del gran sacrificio, de la gran obra que tú hiciste por cada uno de nosotros en esa cruz. Señor, por el sufrimiento, por lo que tú padeciste, para que nosotros, al poner nuestra fe en ti, Señor, nosotros no padeciésemos, ni nosotros sufriésemos una separación eterna de un Dios que es justo y santo, sino que a través de tu obra nosotros pudiéramos ser salvos, Señor, por haber puesto nuestra fe en ti como nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias. Pedimos todo esto en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado. Ahora voy a ir a nuestro mensaje, a nuestro repaso de nuestra clase.